Han pasado 4 años de la gran reforma constitucional. El país está comprometido a proteger y reconocer todos los derechos humanos. ¿Cómo estamos a 4 años de esta gran reforma? Porque ahí el México social solo se puede concebir en términos del cumplimiento del artículo primero constitucional. De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social. En México, la falta de acceso a la justicia y la constante violación de los derechos humanos imposibilitan la consolidación de la democracia y limitan la plena vigencia del Estado de Derecho. Es necesario que la ciudadanía supervise la adecuada impartición de justicia y el total cumplimiento de los derechos humanos en todo el territorio nacional, sobre todo a partir de los cambios en el sistema de justicia que conllevan la entrada en vigor del Código Penal Único, la implementación de los juicios orales y la transformación de la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Delito, en el año 2013 solo el 10% de los delitos fueron denunciados ante la autoridad. En Guerrero solo se denunciaron oficialmente 5 de cada 100 delitos. En el Estado de México, 6 de cada 100 y en Oaxaca, 8 de cada 100. A lo anterior debe agregarse que en el país, solo 2 de cada 3 delitos denunciados son atendidos mediante la apertura de averiguaciones previas. Ahora bien, hablando de la forma como se llevan a cabo los juicios en México, existe una debilidad en el principio de presunción de inocencia. De acuerdo a lo establecido en la Constitución política, toda persona en conflicto con la ley debe ser siempre tratada como si fuese inocente. Esto no ocurre así, y dados los niveles de corrupción que existen en los ministerios públicos y en los juzgados, todos los días se dan casos de violaciones graves a los derechos humanos. El Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2011-2013 es prueba de lo anterior. En 2012 se expusieron casos de reconocimiento de inocencia posteriores a la sentencia en el ámbito de justicia federal. El sistema de justicia en México debe revisar los mecanismos de impartición para garantizar el debido proceso, evitar la corrupción, impedir los abusos policíacos y escrutar los miles de casos carcelarios de personas que se encuentran purgando castigos desproporcionados e incluso acusadas de delitos que no cometieron. Se han cumplido poco más de 4 años o casi 4 años de la gran reforma constitucional de 2011, en que para muchos los expertos es el nuevo paradigma social. El Estado está obligado a garantizar y proteger el ejercicio de todos los derechos humanos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha avanzado? ¿Cuáles son los saldos que tenemos a 4 años? Y por ello es muy importante para el Estudio de México Social tener al doctor Luis de la Barrera, un experto, alguien que ha ejercido como ombudsman, que ha estudiado y que ahora dirige el Programa Universitario de Derechos Humanos. Muchas gracias, Luis, por estar en el Estudio de México Social. Al contrario, María Luis, es un honor, muchas gracias. ¿Cómo podrías hacer un recuento? ¿Qué ha pasado de junio de 2011 a junio de 2015? Esos 4 años, eh, ¿realmente el Estado ha podido empezar a implementar esta gran reforma constitucional? Siempre suele haber una enorme diferencia entre lo que dice la Constitución y lo que sucede en la realidad, sobre todo en un país como el nuestro, donde la Constitución señala una serie de derechos, pero algunos son un ideal programático, no el reconocimiento de una realidad, de unos hechos que estén sucediendo, sino un objetivo, una aspiración plasmada en la Constitución, lo cual es bueno porque obliga, claro, lo mejor sería que los derechos se cumplieran íntegramente en el mundo de los hechos, pero es bueno que estén en la Constitución porque esto es una obligación del Estado que los gobernados podemos exigir. Entonces, 4 años, que es un periodo considerable en la vida de una persona, es un periodo relativamente breve en la vida de una sociedad y tenemos un gran camino por recorrer para que tengamos una plena vigencia de todos los derechos humanos. Quiero decir, para empezar por señalar lo positivo, que
no todas, pero varias de las comisiones públicas de derechos humanos han cumplido un papel muy importante, han logrado detener abusos de poder ante los cuales antes el agraviado quedaba completamente indefenso, y ante un abuso de una autoridad, la reacción era de resignación resentida. Fui víctima del abuso, pero no hay nada que hacer frente al gobierno. Al funcionar las comisiones de derechos humanos, al demostrar que pueden ser eficaces, que pueden ser un verdadero instrumento para defender derechos, los gobernados pasan de esa actitud de resignación resentida a una actitud de coraje activo, de decir, si tengo derecho y puedo probarlo, tengo en la Comisión de Derechos Humanos un aliado para defender ese derecho. Lamentablemente no todas las comisiones funcionan óptimamente, pero algunas lo han hecho, y con que una lo hubiera hecho, eso nos demuestra que el Ombudsman puede ser un instrumento muy importante. La Suprema Corte ha sido una defensora muy importante también de los derechos humanos. Muy recientemente, hace apenas unos días, ha dicho que el matrimonio no tiene que ser entre un hombre y una mujer necesariamente, y no debe tener como un objetivo obligatorio la procreación, lo que equivale en otros términos a que el matrimonio entre personas del mismo sexo es perfectamente legítimo, y que en todos aquellos estados donde la legislación lo impida, los particulares podrán ampararse para poder acceder al matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio homosexual, lo cual es importantísimo porque es reconocer que la preferencia sexual no debe ser un motivo de discriminación. Sí, sin duda estos dos elementos que marcas muestran que, bueno, los que somos del siglo XX podemos apreciar que esta nueva institucionalidad, las comisiones de derechos humanos, sí han sido un elemento que garantiza derechos, que logra visibilizar la violación de los derechos, y en muchos casos un elemento que ha detenido o por lo menos ha evitado el abuso cuando es la autoridad la que violenta el derecho de seres humanos. Y la otra parte que reconozco y recupero, o sea, la importancia de este esfuerzo que tiene que hacer la nación para que los derechos sean iguales en toda la República, y enfrentar esta fragmentación que, dependiendo dónde se viva, puede uno tener cierta posibilidad de acceso a derechos humanos esenciales, como el derecho de decidir con quién se quiere vivir. Así es. Y que el Estado tiene que reconocer esa relación independientemente del sexo. Lo subrayo porque es muy importante, y creo que sí son los elementos que a veces se nos diluyen en el proceso de no reconocer que sí hay un avance positivo. Sí, y los seres humanos tenemos esa tendencia de fijarnos muy bien en lo que está mal y no reconocer suficientemente, o no reconocer en lo más mínimo lo que va bien. Pero así como dije que la Suprema Corte ha dictado resoluciones muy importantes en defensa de los derechos humanos, hubo una resolución que a mí no me ha gustado, en la que nuestro máximo tribunal decidió que si hay una restricción a los derechos humanos en la Constitución, esa restricción debe aplicarse. Este fue un debate muy importante porque la reforma de 2011 establece en el artículo 1 de la Constitución el principio pro persona o pro hominem, en virtud del cual se garantizan en la República Mexicana los derechos consagrados en la Constitución y los derechos consagrados en los tratados internacionales. Sí. Anteriormente, tanto la jurisprudencia como la doctrina decían la Constitución tiene mayor jerarquía, y en segundo lugar los tratados internacionales. De acuerdo con la reforma al artículo 1 de hace 4 años, ya no hay esta jerarquía a priorística entre la Constitución y los tratados. Las autoridades están obligadas a aplicar la norma que mejor defienda a la persona, es decir, que mejor defienda los derechos humanos. Y la Corte decidió, en una sesión muy importante, en una polémica muy fuerte, que si hay una restricción en la Constitución a los derechos humanos, esa restricción debe aplicarse, y lo hizo al resolver sobre el arraigo.
Entonces dice, bueno, el arraigo puede ser violatorio de derechos humanos, pero está en la Constitución y debe aplicarse entonces el artículo donde el arraigo está consagrado. Y el arraigo es una gravísima violación de los derechos humanos, porque permite que una persona contra la cual no hay pruebas para que sea sometida a un proceso puede estar detenida hasta 40 días, prorrogables por otros 40, es decir, hasta 80 días sin pruebas para que sea sometido a un proceso. Esto va contra el principio del derecho penal ilustrado de que hay que investigar para poder detener. El arraigo permite detener y por un periodo larguísimo para que la persona sea investigada. Y no hace falta decir que en 80 días o en 40 días incluso se le puede arruinar completamente la vida de una persona. Se puede destruir su reputación, se puede destruir su vida familiar, su vida de pareja, se puede hacer que vaya a la quiebra económica por los gastos que implica esto, y algo que es terrible, se le puede agriar permanentemente su vino interior. Sí, es un abuso, una violación de todos los derechos cuando un mexicano, no hay ninguna prueba, simplemente un Estado que ejerce su visión de una violación y como ha sido documentado, a veces realmente con una enorme capacidad de inventar. Y hay una cosa terrible. Hay una estadística respecto de qué pasa con los arraigos, qué pasa después de un arraigo. Y solamente en un porcentaje ínfimo de casos, 3, 4%, se ha logrado durante el periodo del arraigo conseguir pruebas para llevar al arraigado a un juicio. O sea, solo 3 de cada 10 que han sido arraigados se ha logrado, digamos... Solo 3 de cada 100. De cada 100. Solamente en el 3 o 4% de los casos se ha logrado reunir elementos para llevar a juicio a un procesado. En todos los demás casos... Y no necesariamente una sentencia, digamos... No necesariamente una sentencia condenatoria, pero por lo menos... si entra en un proceso... Elementos probatorios para un juicio. Pero en el 97% de los casos, no. Entonces, la persona sale del arraigo y ya cambió su vida para mal. Sí, lastimada, violentada por el Estado, porque ese es un asunto mayor. Cuando el Estado es el que violenta los derechos humanos, debe tener una dimensión mayor. Déjame hacer un corte y regresamos porque, por otra parte, está esta paradoja. En esta búsqueda de avances, la democracia requiere el cumplimiento de todos los derechos humanos. La democracia no solo es el sistema electoral, como se probó recientemente, el que de alguna u otra manera esta democracia germinal, como Goldenberg acostumbra decir, ha logrado construir este andamiaje electoral, pero todavía queda mucho en términos de garantizar los otros derechos. Así es. Y en ese sentido me gustaría tu apreciación en términos de que, creo yo, y es una pregunta que quisiera dejarte antes de ir al corte, implicaría un rediseño del Estado. Las instituciones tienen que adaptarse a este nuevo marco y ahí creo que todavía hay saldos a revisar. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando a 4 años de la gran reforma constitucional de 2011, en la cual tenemos nuevamente esta visión ambivalente. Sin duda tenemos instituciones que han logrado detener el abuso y a veces logrado compensar ese abuso y a veces evidenciar el abuso que el Estado a través de estructuras comete en mexicanos, en individuos. Pero por otra parte, retrocesos, figuras como el arraigo, que sigue siendo una manera en la cual pues, el Estado violenta los derechos humanos a través de presunciones de ciertos crímenes que han llevado a esta enorme realidad. Solo 3 de cada 100 que han sido arraigados se ha logrado o se ha mostrado que el Estado tenía razón en sospechar cierta comisión de cierto delito. Tenemos mucho que hablar sobre el cumplimiento de derechos humanos en nuestro país. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social con el doctor Luis de la Barrera. De acuerdo al informe de actividades 2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las autoridades señaladas con mayor frecuencia en los expedientes de quejas son el Instituto Mexicano del Seguro Social con 1.542 casos, el órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social de la Secretaría de Gobernación con 1.177 quejas. Le sigue la Secretaría de Defensa con 642. La Policía Federal de la Secretaría de Gobernación con 580 casos. El ISSSTE con 538 quejas. Le sigue la SEP con 530.
la Procuraduría General de la República con 487, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación con 450 quejas, la Secretaría de Marina con 374 y finalmente el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con 326 casos. Luis, tocaste esta realidad de que el artículo primero establece una serie de principios que están en la Constitución y está el pro persona que citaste, pero hay otro principio en términos de la integralidad. Es decir, de acuerdo a los expertos, tú eres uno de ellos, todos los derechos pesan igual. En ese sentido, la ausencia de uno, ¿sí? Digamos, el no acceso al derecho a un medio ambiente o el derecho, digamos, efectivo a la salud, no puede ser compensado al decir que sí hay el derecho, digamos, a una vivienda. Alguien que tiene una vivienda pero no tiene derecho efectivo a la salud, pues hay esta enorme tensión. Y en esta discusión incluso los expertos han señalado que esta definición, que la educación puede ser un gran derecho habilitador de otros derechos, en términos de, digamos, de la teoría, no, todos los derechos deben ser simultáneos para garantizar la vigencia de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, tenemos esta enorme tensión en que el discurso, déjame meterme al tema de lo social, que es donde yo habito, nos dice que desde un enfoque de derechos hoy se ha logrado mayor cobertura, pero la cobertura no implica acceso efectivo, implica estar en un padrón, no necesariamente tener acceso a educación de calidad o simplemente acceso a salud, sin adjetivos. No puede haber simplemente esta noción. ¿Cómo lograr confrontar un discurso que se vuelve muy, digamos, todos hablan de derechos, enfoques de derechos, pero en la práctica vemos una operación que sigue atrapado en esta noción de que lo que necesitamos es cobertura, y sigue siendo un discurso muy fuerte en el que se sigue sosteniendo la educación como el gran derecho habilitador de otros derechos? ¿Cómo podrías resolver esta tensión de estas visiones que se confrontan en la vida diaria? Bueno, es una pregunta que daría lugar a no solo a una conferencia, sino a un seminario de varios meses. Es un tema muy complejo. Efectivamente, es exigible que todos los derechos, los llamados de primera generación, que son básicamente las libertades personales, y los de generaciones posteriores, de segunda y tercera, los denominados derechos sociales, ambientales, económicos, deben cumplirse íntegramente. Deben tener una vigencia no solamente en el papel, no solamente en la Constitución y en las leyes secundarias y en los tratados, sino deben tener una vigencia efectiva. Y este es un enorme reto para todos los estados y principalmente para aquellos estados como el nuestro que no han alcanzado un pleno desarrollo. Dice Norberto Bobbio, que es uno de los grandes teóricos de los derechos humanos, en un libro cuya lectura recomiendo mucho a todos, que es El tiempo de los derechos, que en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, el cumplimiento de los derechos sociales no es una cosa fácil, porque hay una serie de condicionamientos, tanto internos como externos, que los hacen difíciles de cumplir. Pero una cosa es que esto sea difícil de cumplir y otra cosa es que el Estado quede exento de hacer todo lo que sea posible por cumplirlos. Y el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a una educación de calidad, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a tener un trabajo con un salario y con prestaciones laborales dignas, son derechos absolutamente indispensables para que el ser humano pueda alcanzar una manera de vivir que respete su dignidad. Hay que recordar que el fundamento filosófico de los derechos humanos es la dignidad que tiene todo ser humano. La dignidad es un concepto que no es fácil de definir. A mí me gusta mucho la definición que da Sabater. Es aquella característica, es aquella cualidad del ser humano que amerita que se le trate con ciertos miramientos y consideraciones que le permitan una vida digna,
una vida de ser libre y una vida que le permita realizarse íntegramente como ser humano. Para que nos realicemos íntegramente como seres humanos, se requiere que respeten nuestra autonomía, que respeten nuestro modo de vida, el modo de vida que elegimos, y que tengamos una serie de elementos, una serie de condiciones para poder llevar a cabo ese modelo de vida al que aspiramos. Y sin duda no hay esas condiciones si no se cumplen el derecho a una vivienda digna, el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a una educación de calidad, etc. Y en ese sentido, déjame recuperar esta dura expresión de Coneval. Solo 2 de cada 10 mexicanos no son pobres o vulnerables. El resto o está en pobreza, casi 6 de cada 10, o 7 de cada 10, si estamos hablando de poblaciones indígenas o poblaciones infantiles, o son vulnerables. ¿Qué quiere decir en esta noción de vulnerabilidad? Que cualquier evento como una enfermedad puede volverlos pobres. Entonces, solo 2 de cada 10. Esa es la magnitud de la desigualdad, esa es la magnitud del incumplimiento de los derechos humanos. Y esto nos habla, déjame tratar de introducir mi apreciación, es que la manera como está organizado el gobierno a través de esta prestación de oferta de servicios y bienes por secretarías, genera grandes problemas de competencia, porque tenemos esta paradoja, lugares donde está la carretera, donde puede estar la escuela, pero no están las viviendas, lugares donde tenemos esos 3 elementos, pero hay una gran inseguridad, para meter uno de los temas que hoy sin duda está erosionando los derechos humanos. Entonces, en estos 4 años, ¿cuál es tu apreciación? ¿Sí se requiere una reforma del Estado, de sus instituciones, para garantizar de una manera más efectiva los derechos? Creo que se requiere una reforma profunda de toda la estructura social. Y desde luego es el Estado el que debe encabezar todas las acciones para lograr esta reforma profunda. En efecto, un niño puede tener su escuela, pero si no tiene un maestro bien capacitado, bien actualizado, si no tiene internet, si no tiene una computadora, si no tiene acceso a libros, una buena biblioteca, ya no tendrá una educación de calidad. Y aunque un niño tuviera todo esto que acabo de mencionar, si ese niño no tiene un buen desayuno, ese niño no va a aprovechar las horas de clase como un niño que desayune como es debido. Un niño que no tenga buena salud, estoy hablando solamente de los niños, pero eso se podría generalizar, un niño que no tenga buena salud no podrá tampoco aprovechar las clases que se imparten en su escuela, porque para eso se requiere estar plenamente sano. Yo me pongo a pensar cuando veo a un bebé, a un bebé de 1 año, de 2 años, que tiene el cariño de sus padres, que tiene buena alimentación, que va a un lugar donde se estimulan las actividades físicas, las actividades intelectuales, que tiene una casa donde puede correr, no una mansión, pero una casa donde tiene un pasillo amplio, y donde veo al niño de una mujer que lo lleva en su rebozo y que lo tiene todo el día a su lado llorando, sin poder hacerle caso, mientras esa mujer está limpiando parabrisas. Entre esos 2 niños hay los mismos derechos en el papel, pero uno tendrá todas las posibilidades, por lo menos en ese primer momento, de desarrollarse plenamente como ser humano, y el otro tendrá posibilidades muy restringidas. Ahí ya hay un desnivel terrible entre... Una enorme brecha, un abismo respecto de la posibilidad de tener las condiciones para realizarse plenamente como ser humano. Y en ese sentido, la urgencia, déjame hablar del México social, un México social en el que no sea determinante el lugar donde se nace para tener acceso a los derechos. Y desde mi perspectiva, solo el Estado puede garantizar esto al regular y promover mercados más equitativos. Y esto debería ser el gran proyecto social del país. Pero por otra parte, déjame ir a un corte y regresar. Recientemente, sé, porque hemos trabajado juntos, hay un estudio sobre las percepciones. ¿Hasta qué punto, ¿sí?, los mexicanos
nos asumimos y conocemos que hay derechos y pensamos que hay que exigirlo. ¿Qué es lo que nos arroja este último estudio que hemos estado en distintos ángulos, distintos investigadores de la UNAM trabajando? O sea, ¿hasta dónde se ha interiorizado esta convicción de que somos portadores de derechos, que nadie nos los otorga, que somos nosotros que ejercemos nuestra identidad porque nos asumimos portadores de derechos? ¿Hasta dónde está arraigado y hasta dónde solo es un discurso, repito, y que realmente en el fondo esta enorme paradoja, ¿no? Esta realidad que a veces nos dice el Latinobarómetro, que muchos mexicanos prefieren perder ciertos derechos, sobre todo que sea el país más seguro, más autoritario, pero que me garantice que pueda yo tener mayores consumos. Esta paradoja entre democracia y derechos, quisiera que nos refirieras. Ahora regresando del corte, de esta enorme necesidad de poner en el centro. Solo habrá un México social cuando podamos realmente garantizarle a todos los derechos humanos que portamos. Y desde mi perspectiva, eso requiere un Estado inteligente, un Estado capaz, eficiente, creíble, eficaz de establecer la norma, pero también de regular mercados. Y ahí sin duda tenemos muchos temas a discutir. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. De acuerdo al informe de actividades 2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos señalados con mayor frecuencia en los expedientes de queja son: prestar indebidamente el servicio público con 2.481 casos, falta de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, 1.715 quejas. Omitir proporcionar atención médica, 1.230. Detención arbitraria, 1.055 casos. Trato cruel, inhumano o degradante, 741 quejas. Obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho, 507. Omitir fundar el acto de autoridad, 487 quejas. Acciones u omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas de su libertad, 478 casos. Omitir motivar el acto de autoridad, 463. Y acciones u omisiones que transgreden los derechos de los migrantes y de sus familiares, 433 quejas. Como comentaba antes de irnos al corte, recientemente la universidad, grupos importantes de investigadores nos convocaron a analizar una encuesta muy interesante sobre las percepciones de los mexicanos en distintos temas. Sé que a ti te asignaron, o al Programa Universitario de Estudios de Derechos Humanos, la parte de esa percepción de los derechos humanos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que te sorprendió? ¿Qué es lo que sabías pero te faltaban los datos y que ahora tienes la información de poder afirmar? Bueno, este es un estudio importantísimo porque no es la opinión de los académicos, de los columnistas, de los analistas, de los legisladores, de los funcionarios. Es la opinión de la gente en una muestra que abarca todo el país, que abarca el campo y la ciudad, que abarca todas las redes sociales. ¿Cómo se ven los mexicanos a sí mismos? 25 temas de la mayor importancia, sí. Y uno de ellos fue derechos humanos. Nadie hoy podría decir que no respalda la causa de los derechos humanos porque quedaría como un cavernícola. Nadie hoy negaría la importancia de que los derechos humanos se cumplan. En el discurso sobre esta generalidad, ¿usted está de acuerdo que se respeten los derechos humanos? ¿Usted cree que es muy importante que se respeten los derechos humanos? Una gran mayoría dice, claro que estoy de acuerdo. Pero cuando se pasa a aspectos específicos, vienen las sorpresas. ¿Usted aceptaría rentarle una habitación de su casa, que usted quisiera rentar, por supuesto, a un homosexual, a una persona con una religión distinta, a una persona con el color de la piel distinto al de usted, a un extranjero, a una persona con otro credo religioso? Un porcentaje importante dice que no.
¿Pero por qué? Si no se está diciendo que esa persona pueda cometer un delito, que esté Sí, sí. perseguido por la justicia, simplemente es de otra religión o de otro país o tiene una característica diferente a la suya, pues un porcentaje importante no aceptaría rentar O su... sea, la discriminación es uno de los elementos más poderosos, digamos, que impiden que muchos ejerzan sus derechos. Así es, Sigue así es. siendo una enorme fuerza ¿Usted estaría de contraria. acuerdo en que se penalizara a homosexuales que en público mostraran su homosexualidad? Digamos, una pareja Que se abraza, del, que se del mismo besa. sexo abrazándose. Una mayoría de los encuestados, por lo menos una mayoría relativa, dice, estaría de acuerdo en que fueran penalizados, como en los países de inspiración islámica. O sea, una gran Eh, intolerancia, no solo una enorme rechazo, sino intolerancia. ¿Usted toleraría que su hijo fuera homosexual? Y una mayoría dice que no lo toleraría. Esto es una respuesta que me sorprende. ¿Usted está de acuerdo en que no se castigue a una mujer que voluntariamente aborta? Y una mayoría relativa dice que no está de acuerdo en que no se le castigue, es decir, que piensa que esa mujer debe ser castigada. Esto nos indica que también tenemos un gran trecho que avanzar en la educación cívica de... en la interiorización de los derechos Sí, y reconocer que todos somos iguales porque portamos nuestros derechos, sí, que todos somos iguales porque nos miramos a través del lenguaje con los otros, dice un importante filósofo Levinas, y que en ese sentido encontramos nuestra propia humanidad. Y ahí, pese que el discurso de derechos humanos tiene por lo menos desde la década de los 90 que el así PNUD es. empezó a construirlo, es muy epidérmico, déjame decirlo así, muy superficial en estos temas. Y desde 1950, la UNESCO tuvo una declaración muy afortunada. No hay razas humanas. Hay una sola raza, que es la raza humana. Todos venimos del mismo origen. Todos venimos de un punto donde surgieron los primeros seres humanos, los primeros Homo sapiens, que luego se empezaron a distribuir por el planeta y todos, de alguna manera, somos peregrinos. Todos somos migrantes. Ujú. Todos venimos de algún lugar y nos establecimos en un punto geográfico con la aspiración de tener una vida lo más digna posible. Desde nuestros ancestros que cazaban para tener carne y para tener pieles, las mujeres que recolectaban plantas y de ahí nació la agricultura, todos los seres humanos hemos tratado siempre de tener una vida de acuerdo con nuestra dignidad, aún mucho antes de que el concepto dignidad fuera acuñado por los pensadores. En ese sentido, empezamos a referir, o sea, nos da cuenta de que pese a que hay un discurso, digamos, generalizado, aceptado, sobre todo un discurso de la retórica gubernamental, incluso yo diría privada, de respeto a los derechos humanos, no se ha interiorizado. Eh, y cuando esta encuesta pregunta en cosas muy cercanas, no sé si la encuesta te logra que hay actores importantes. Por ejemplo, hasta qué punto los maestros han interiorizado los derechos humanos, porque son los que pueden, digamos, educar a los otros. Entonces, sí tenemos una gran paradoja, porque damos por sentado, 20, 30 años después, que hay una aceptación, pero en el fondo lo que nos dice es que hay mucho que hacer para realmente que la población reconozca que la violación del derecho humano de los otros violenta la misma condición de dignidad de nosotros Así mismos. es, así es. Hay una respuesta que no señalé que también me dejó con escalofrío. El 13% de los encuestados piensan que es válido que un hombre ejerza violencia contra su mujer. Bueno, eso es brutal. Porque no es el dato de que alguna vez se haya ejercido violencia, digamos, en un acceso de ira, en un arranque de enojo, etcétera. No. Porque alguien puede decir, bueno, sí, alguna vez le levanté la voz a mi pareja, le dije una mala palabra, pero hice mal. No. 13% de los encuestados, hombres y mujeres, piensan que es legítimo que el hombre ejerza algún tipo de violencia sobre la mujer. Un porcentaje importante también creen que es válido emplear violencia y algún porcentaje también sin límites
sin que haya límites sobre los hijos para educarlos. Entonces aquí Castigo tenemos... corporal como un instrumento. Así es. Entonces aquí tenemos una... Bueno, quizá haya en el público quien no lo recuerde o quien no lo sepa porque es muy joven, pero hasta 1983 los códigos penales del país permitían que en el ejercicio del derecho a corregir a un niño se le causaran lesiones a un niño sobre el cual se ejerciera la patria potestad o la tutela, se le causaran lesiones siempre y cuando, decían los códigos, esas lesiones no pongan en peligro la vida y tarden en sanar menos de 15 días. La quemadura de un cigarrillo, por ejemplo, es dolorosísima y no pone en peligro la vida y tarda en sanar menos de 15 días. Esta lesión en ejercicio del derecho a corregir estaba permitida por la legislación. Ya ningún código lo permite, Sí. afortunadamente, pero en el colectivo se queda esta idea. ¿Es válido? ¿Son mis hijos? ¿Los puedo maltratar para corregirlos? Es dramático porque nos habla de esta distancia entre el artículo primero, que le da obligaciones al Estado de garantizar y proteger todos los derechos con sus principios, y una población que tenemos datos, primeros datos, que nos da idea de que sigue siendo una cultura muy epidérmica y que atrás de esto está la discriminación, la intolerancia a los otros, y que entonces hace permisible una serie de fenómenos de violencia institucional o violencia particular o familiar o personal, en la cual nos conduce a una situación muy anómala. Entonces, por una parte, todavía tenemos este discurso gubernamental que por la falta de recursos aduce el Estado que no puede poner una clínica. Y se asume que es una realidad presupuestal, que no se puede confrontar. Tenemos, por otra parte, una población que está dispuesta a sacrificar ciertas de libertades a fin de que me aseguren libertad de tránsito, libertad de no tener algún evento violento. Entonces, la democracia se ve amenazada. Déjame meter... Así es, así la democracia se ve amenazada. Y sobre este último tema, Mario Luis, que has tocado, quiero decir lo siguiente. La seguridad pública también es un derecho humano. Entonces, no hay una antinomia razonable entre vigencia efectiva de los derechos humanos y seguridad pública. La seguridad pública es un derecho humano. Y en los países que mejor seguridad pública tienen, pongo el caso de la gran mayoría de los países europeos o de Canadá, hay buena seguridad pública sin deterioro de los derechos humanos. Los derechos humanos se respetan y esto no afecta a la seguridad pública. Cuando tenemos un discurso gubernamental, no me refiero solamente al discurso del gobierno federal, Sí. sino también a los de las diferentes entidades federativas, que pone como una prioridad la seguridad pública, pero no ha hecho nada por formar, no ha hecho nada, quizás salvo alguna excepción, por formar buenas policías, por formar buenos ministerios públicos, pues entonces este discurso por la seguridad pública es un discurso que no es congruente con las acciones que se están realizando. Y este es el problema de los derechos sociales. Claro. Una realidad donde hay una gran pobreza, donde hay un desempleo muy serio, donde hay horizontes poco promisorios para los jóvenes que llegan a la edad laboral, pues es una realidad que propicia que genera un caldo de cultivo para la inseguridad pública. Y es una síntesis terrible porque tenemos por una parte la desigualdad como motor fundamental de esta enorme falta de vigencia de los derechos sociales, esta realidad de que los derechos, civiles se ven amenazados por esta concepción de seguridad, y por otra parte la paradoja que parecía ser que en términos de derechos políticos, entendidos como la capacidad de ejercer el voto en un acto democrático, está ahí presente. En esta situación nos encontramos y obviamente en una enorme urgencia, porque por otra parte el arraigo y otras conductas siguen generando esta violencia sistemática de derechos en el país, como recientemente señaló algunos de los organismos internacionales. Déjame hacer un corte porque me gustaría que
ante este panorama, ¿qué podemos hacer para mostrar esta paradoja, pero sobre todo para activar acciones a todos los niveles de gobierno o todo el Estado? Porque nuevamente pareciera ser que damos por sentado que somos un país en el cual lo que se requiere es fortalecer las comisiones de derechos humanos, lograr un sistema de justicia más eficiente, y creo que es mucho más profundo a la agenda, y me gustaría que en este último corte nos pudieras delinear una serie de actividades a realizar urgentemente. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. De acuerdo al informe de actividades 2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las acciones reportadas por las autoridades durante el 2014 en atención a las víctimas de violaciones a derechos humanos derivadas de las recomendaciones en trámite fueron 1.693, de las cuales han sido en localización de personas en un caso que ha sido reportado, en certificación 2, en restitución efectiva de derechos 5 reportadas, en equipamiento 5 casos reportados, en reparación de daños 22, en indemnización 18 reportes, en coordinación interinstitucional 27, procedimiento administrativo 67 reportes, carácter normativo 85, 50 casos de averiguación previa, ofrecimiento de atención médica 100 casos, ofrecimiento de atención psicológica 91 reportes, capacitación 195, otras acciones 1018 reportes. Estamos, Luis, como todos sabemos, entrando a la segunda mitad del gobierno federal. Nuevos gobiernos, 9 nuevos gobernadores inician. Es momento, una nueva Cámara, Congreso, que debería ser una evaluación y juicio del Programa Nacional de Desarrollo que se planteó, digamos, hace apenas 2012, 2013, y poder replantear en función de esta realidad, una economía que no crece, salarios a la baja que reducen los consumos, una serie de enclaves económicos de poder, ¿no? Estas grandes colonias amuralladas, llenas de servicios, una desigualdad creciente y una cultura en la cual es muy tolerante a la violación de los derechos de otros y una noción de derechos humanos muy epidérmica. Pese a eso, y por eso te aprecio mucho, la primera reflexión en términos, se ha construido comisiones de derechos humanos que logran detener, logran dar puerta a la indignación o a la noción de ultraje que genera cuando es violentado los derechos. Y una Suprema Corte de Justicia que empuja, pero también enfrenta las contradicciones de un país enormemente conservador en muchos aspectos. En esta realidad del 2015, ¿cuáles son las rutas? ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, por dónde empujar, dónde priorizar en una tarea que sin duda es de muchos años, pero tenemos que confrontar esta noción de violación sistemática de derechos humanos, y que yo sé que es un comentario que mucho dolió a la estructura gubernamental, sobre todo remitida a esta realidad de los desaparecidos y la violación de muchas personas que han sido víctimas de la violencia de todas partes. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo el programa universitario ayuda, coadyuva a defender una agenda? ¿Cómo podemos insistir que el gran objetivo de México Social es la garantía y protección de todos los derechos humanos? Es un tema complejo y yo reconozco abiertamente mis limitaciones teóricas sobre qué pasos deben darse, cuál es la ruta adecuada para transformar las cosas de tal manera que todos los mexicanos tengan acceso real en los hechos a todos los derechos. Pero sin duda esa debe ser la prioridad gubernamental. Un pleno respeto a la dignidad de todas las personas, a todas las libertades, las públicas y las privadas, un pleno reconocimiento del derecho de cada uno a elegir su modo de vida
y un pleno respeto, un pleno cumplimiento de los llamados derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Que todo el mundo tenga acceso a esos derechos para tener las condiciones que le permitan realizarse como ser humano. Ese debe ser el objetivo prioritario de cualquier gobierno. Cuando nos enteramos que ha habido éxito de una vacuna, cuando nos enteramos y que cierta enfermedad está prácticamente erradicada, cuando nos enteramos que ha sido abatida la mortalidad infantil en un porcentaje importante, o que hoy nuestra expectativa de vida es mucho mayor que hace unos cuantos lustros, esas son buenas noticias. Pero cuando nos enteramos que hay una población, un porcentaje muy amplio de la población al que tú te referías, Mario Luis, que no tiene derecho a los satisfactores más elementales, esa es una realidad que nos debe ser intolerable y que debe hacernos plantear a toda la sociedad, y por supuesto el primer obligado es el Estado, que eso debe transformarse, que no es aceptable que unos compatriotas no tengan acceso a derechos que siguen siendo el privilegio de unos cuantos. En ese sentido, ¿cómo poder construir algo que es muy difícil? Yo lo reconozco, esta cultura que asuma plenamente esta vigencia de derechos humanos. Lo comentábamos hace rato, estas escenas terribles de jóvenes o niños festinando, que alguien golpea al otro, nadie detiene, todo el mundo festina la violencia. Y yo realmente creo que se ha naturalizado mucho la violencia, que hay una aceptación y en general, y que la violencia, la del horror, la de los cuerpos descuartizados, sin duda sigue siendo un deterrente, pero la otra violencia, esa violencia cotidiana, parece que se extiende y el Estado se ve rebasado y las familias la ejercen para poder educar o controlar a sí mismos. Entonces, pareciera ser que, déjame tratar de poner un punto fundamental, tenemos que todos estos elementos, estos diagnósticos que nos hablan de una sociedad que es bastante tolerante a las violencias o a la violación de los derechos, es lo primero que habría que hacer. Hacer visible que este discurso retórico, muy oficialista, y no por lo que lo diga no solo el gobierno, sino porque, como dice la encuesta que nos comentabas, ¿no? En la primera percepción todo el mundo dice, sí, yo creo que el país debe respetar todos los derechos humanos y yo estoy dispuesto a respetar el derecho de todos los demás, pero cuando uno se mete se da cuenta de lo superficial de eso. Entonces, creo que una de las cosas que nos invoca tu reflexión es, tenemos que poner en el centro que todavía somos una sociedad muy tolerante a la violación de los derechos humanos. Sí, y creo que en ese punto la educación debe jugar un papel muy, muy importante. Tuve la fortuna de que hace algunos años unos libros de formación cívica y ética para estudiantes de secundaria. Estudiantes de secundaria es un momento muy importante porque el niño, ese momento en que el niño deja de serlo, pasa a la pubertad. Y entonces la formación cívica y ética tiene que ver con el respeto a los demás, con el respeto a sí mismo, con reflexiones para llevar una buena vida. Una buena vida implica que se respete la dignidad de otros y que uno respete la suya propia. Y en una presentación de esos libros, un maestro me preguntó cómo enseñarles formación cívica y ética, cómo enseñarles ciertas pautas de conducta a los niños o a los púberes en una sociedad que está llena de crímenes y de violencia. Y yo respondí, por eso mismo, si esta sociedad fuera una sociedad sin problemas de este tipo, sin problemas de violencia, sin problemas de transgresiones a la ley, etcétera, pues quizá no fuera tan necesario. Justamente porque pasa en la realidad lo que usted está diciendo, es tan importante la formación cívica y ética. Y esa formación cívica y ética la requieren los niños, la requieren los adolescentes y la requieren los adultos, porque nadie nos enseña a ser padres en ningún sentido. Y para que los niños tengan desde el primer instante de su vida, no desde el primer instante que van a la escuela, desde el primer instante de su vida, una buena formación
ética, se requiere que los padres tengan también esa formación ética. Y se requiere del ejemplo del Estado. Y por supuesto, requiere del ejemplo del Estado. Porque si algo yo creo que vulnera y genera esta cultura permisiva de violación, es cuando hay una noción de que las estructuras del Estado de gobierno, los representantes de los poderes, son los primeros que violentan los derechos. Esa cultura de permisividad y impunidad, que no pasa nada, ¿no? Finalmente, pues genera este círculo perverso tremendo. Entonces creo que aquellos que tienen distintos niveles de autoridad son los más obligados a mostrar este enorme respeto a todos los derechos y no este enorme pragmatismo de que el fin justifica los medios y que nos convierte en una sociedad pues de salvajes. Tocaste un punto que me parece importantísimo y sobre el cual convendría la reflexión y el análisis a fondo. ¿Por qué una persona, cualquiera, aspira a tener un cargo público? ¿Cuáles son las motivaciones? La única respuesta legítima sería porque tiene vocación y tiene disposición, porque está decidida a servir a los demás, porque está decidida a ser un verdadero servidor público. ¿Cuántos de los servidores públicos? Es una pregunta que requeriría un análisis cuidadoso. ¿Cuántos de los servidores públicos tienen realmente esta vocación de serlo? Con esa reflexión me quedo porque hoy cuando hay varios cientos, no solo de servidores, representantes de los otros, que son finalmente los legisladores, ¿cuántos tienen que demostrar, fueron ya electos, demostrar en su cotidianidad, a partir de que tomen posición a sus cargos, que realmente tienen esta vocación de servicio, este compromiso con los derechos humanos y esta capacidad ética de ser ejemplo? No hay servidor público que pueda tener esta enorme disyuntiva de que lo privado es algo oscuro y pueden hacer todo con ello y lo público es solo lo que pasa, digamos, en los templetes o en los presidios. Esa eticidad de los representantes y servidores públicos es un elemento fundamental para poder garantizar lo que es la gran propuesta social del país está en el artículo primero, que todos los mexicanos podamos ejercer los derechos humanos en todos los lugares, que no sea un asunto que dependa de la riqueza o de la concentración de ingreso. Esa es la gran propuesta del siglo XXI y ahí sin duda, ojalá haya un proceso de reflexión a 4 años de la gran reforma 2011, a la mitad de una administración federal, con nuevos gobiernos, nuevos gobiernos estatales, nuevas cámaras, que asuman con toda su profundidad y complejidad, como bien nos ha dicho el doctor Luis Labarrera, la necesidad, la urgencia de garantizar el cumplimiento de todos los derechos, su protección. Solo así habrá el México social. Luis, muchísimas gracias por estar en el programa, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Mario Luis, mil gracias. Gracias.